Buenos días, bienvenidas todas. Un día en la vida de una docente de educación infantil. Entrevistada Magíster Denis Ceballos Hidalgo, licenciada en Ciencias de la Educación con mención en Educación Parvularia, máster en Estudios Avanzados en Educación Social, docente en el área de Educación Inicial de 2 a 3 años en el Colegio San Gabriel, Unidad Educativa. Entrevistadores de la Universidad de las Fuerzas Armadas de la carrera de Educación Inicial. La educación inicial es un proceso de acompañamiento al desarrollo integral de los niños menores de 5 años, en donde se promueven el aprendizaje y bienestar sin ignorar la responsabilidad formativa de la familia y la comunidad, respetando sus derechos, diversidad cultural y lingüística, su ritmo propio de crecimiento y aprendizaje. Es impredecible tomar en cuenta el proceso de diseño y planificación de las actividades diarias a realizar en el aula de clases, ya que todos los niños desarrollan las distintas destrezas y habilidades en momentos diferentes. Es importante recordar que cada niño es un mundo y por lo tanto tiene un desarrollo único. Es un mismo grupo, existirán estudiantes que denominen algunas áreas, mientras otros todavía las están desarrollando, por lo que el docente debe siempre mantener expectativas altas para todos ellos sin subestimar su potencial y ayudándoles a descubrir sus capacidades. Las actividades que se incluyen dentro de la planificación establecida se deben plantear en forma de juego, en espacios abiertos, al aire libre y con materiales diversos en forma, tamaño, textura y color, usando recursos del medio y naturales. Es vital tomar en consideración que lo que experimenten los niños en sus primeros años de vida tendrá una influencia a lo largo de su vida. Objetivos. Conocer el proceso que ha tenido a lo largo de su carrera como docente. Identificar cuáles son las ventajas y desventajas de la docencia. Entender el rol que cumple el maestro en la vida de los niños. A continuación vamos a realizar una ronda de preguntas a nuestra invitada. La primera pregunta es, ¿por qué decidió dedicarse a la enseñanza? Hola chicas, buenas tardes. Creo que toda la vida fue un plan que tenía en la cabeza, desde pequeña jugaba eso, pero el momento ya de ponerme a estudiar no sabía qué iba a hacer. Así que me ayudaba mucho el darme cuenta que cuando algún compañero no entendía algo en clases, venían a que yo les explique. Entonces me di cuenta que sí era algo que me gustaba, era algo que disfrutaba y ahí empezó. Entonces, claro, fue un poco como definir, ok, voy a ser profe, voy a ser maestra, pero definir el rango etario, ¿no? Más o menos a qué iba a estar enfocado. Entonces empecé a analizar un poco cuáles eran todas los rangos etarios, digamos, y por eso me decidí por la educación preescolar. Fue lo que más me gustó, lo que más me llamó la atención. Ok. ¿Qué retos ha tenido que enfrentar a lo largo de su carrera? Retos, yo creo que en ocasiones la falta de herramientas para trabajar con algunos niños que tienen una necesidad educativa distinta al resto, todos. Creo que la falta de herramientas hace que uno como profe se frustre porque aunque tú buscas, no tienes todas las herramientas o si es que las tienes no sabes cómo usarlas. Entonces, por ejemplo, algo que me pasó, tengo el caso de un niño que él tiene autismo y claro, no, los papis aún no querían aceptarlo y eso hacía que sea un poco más complicado, ¿no? El poder ayudar, el poder apoyar. Y, y obviamente el que yo no tenga herramientas, el guagua estaba como perdido en el aula. Entonces, creo que la parte más complicada es no tener las herramientas y cuando de pronto tú investigas por tu lado, no saber usarlas. O sea, yo creo que es importantísimo que tengamos siempre cursos a disposición para que puedas utilizar todas las herramientas. Listo. ¿Existe alguna anécdota que en su momento fue difícil, pero que haya generado un aprendizaje significativo para su vida?
Sí, justo conversábamos con Jane en el aula de clase. Tengo un niño que tiene autismo, no sabíamos cómo manejarlo y claro, desde psicología tampoco había un apoyo constante, sino más bien como que, ¿qué te parece si haces esto? Pero no eran cosas que yo también lo podía investigar. Más bien lo que nos ayudó mucho, una vez que la mamá aceptó un poco más la realidad del guagua, ellos como papás empezaron a buscar qué terapias le podían funcionar a él y se trianguló. Más que triangular, yo diría se cuadranguló, porque ahí trabajábamos no solamente papás, o sea, trabajaba papás desde la casa, trabajaban todas las terapistas que tiene el guagua de 4 terapias distintas, trabajaba yo y en algo nos ayudaba psicología. Entonces, digamos que sí se logró cuadrangular, pero lo mejor yo creo que fue entenderle a este guagua, porque necesitaba yo entender qué pasaba por su cabecita y saber cómo hacer que la educación llegue a estas cabecitas que realmente están conectadas de una manera distinta que las tradicionales. Y lo mejor, hoy por hoy, yo creo que me siento satisfecha, me siento muy contenta de haber tenido este caso, el apoyo de los profesionales que está recibiendo, que le están dando las terapias a él. Y realmente es, no sé, siento como un trabajo realizado. Siento que hay mucho más que aprender, sí, pero siento como un trabajo realizado. Entonces es un guagua que tú te fijas, al inicio él no podía hacer un contacto visual, no para nada un contacto físico, y ahora es totalmente distinto. O sea, es un niño que viene, te abraza, te mira, se comunica mirándote, que es una cosa que me llevo yo como una satisfacción. Que hay mucho que aprender, sí, totalmente. Listo. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de ser docente? Mm, Ventajas, creo que nunca dejas de aprender, siempre hay algo que aprender, la mente siempre está ocupada. Em, Creo que también la energía y el cariño de los niños te llenan por completo, te llenan y no sé, a veces dicen que no parecemos de la edad que tenemos. Creo que por ahí. Ventajas. Desventajas. Creo que en la parte personal, tú como profe, generalmente los programas que son establecidos, digamos, por el ministerio a nivel regional, ¿no? O sea, digamos, si es que es la jura de la bandera, pues todos lo están haciendo y tú estás también ahí, no puedes ir a tus eventos de tus hijos, ¿no? Yo creo que en la parte personal habrían desventajas porque no encuentro profesionalmente una desventaja. Esa sería la única. Listo. ¿Cuál considera que ha sido su mayor logro? Mi mayor logro a nivel profesional, creo que el aprender a comunicarme, a mantener una comunicación asertiva con los papás, porque una cosa es lo que tú haces en el aula de clase y otra distinta es poder comunicarles a los papis en qué están sus guaguas y poder llegar a ellos, o sea, buscar una vía, un canal para llegar a ellos en las necesidades que tienen que apoyar en casa. Entonces, creo que ese sí es uno de los más grandes logros, yo creo. O sea, una comunicación oportuna, efectiva, muy empática hacia los papás. Perfecto. La última pregunta. ¿Cuáles son sus objetivos de enseñanza? Em, yo pienso que todos los niños son capaces de hacer absolutamente todo. Mi objetivo es simplemente, yo quería acompañarles, estar presente en el momento que ellos necesitan, acompañarles, no tanto guiarles, porque me parece que la parte del descubrir, el que se despierte la curiosidad en ellos, es lo que les guía y les motiva. Entonces, para mí personalmente es acompañarles dentro de su proceso de formación.
Listo. Compañeras, si alguien tiene una pregunta adicional, por favor, este es el momento para que puedan realizar. Yo le tengo una pregunta, Magíster. Con respecto a lo que dijo que tiene un niño con autismo en su aula, ¿cómo hace para que se adapten los otros niños que son como que normales, por así decirlo, que trabajen, se adapten con este niño y que como que no le moleste? Porque yo tengo entendido que un niño con autismo cuando se le molesta, le causa como ansiedad al niño y se pone en una etapa de gritar, llorar y no se calma. Es Entonces, ¿cómo le... Me parece una excelente pregunta, Joana. Yo creo que en algún punto me hubiera encantado preguntarle a alguien que están más enrolados con este tema. Me di cuenta, pero eso fue sobre la marcha, me di cuenta que el grupo o le ayuda, el grupo de niños, o le ayuda o no le ayuda a niños que son diferentes, que su conexión neuronal es diferente, es un poco atípica. Entonces empecé a, tratar de demostrar que todos somos diferentes. Entonces, por ejemplo, en una clase pusimos todas las características que tenían unos más grandes, más altos, unos más bajos, unos más flacos, unos más gorditos, unos de cabello churón, otros de cabello lacio, cabello largo, cabello corto, niñas, niños. Dentro del currículo está, ¿no? Que ellos aprendan también a identificar sus características propias y personales. Entonces, le tomé a eso como un punto de partida. Entonces empezamos primero a mirar que todos somos diferentes, incluso empecé por las diferencias de la profe, porque es la referencia más grande que ellos tienen en la escuela. Entonces traje a otra profe que es mucho más alta que yo y les dije que veían de diferente, que vean todo. Entonces, claro, la profe es más alta, la profe es más pequeña, la profe. Entonces empecé por ahí, marcamos las diferencias de todos y de cada uno y fue un poco como hacerles reflexionar que si estaba bien o estaba mal ser diferentes. Entonces, un poco sí les fui metiendo en la cabecita que ser diferentes era lo mejor, porque yo les decía, ¿qué tal si todos somos igualitos a la profe Denise? Qué aburrido, le digo, la vida sería aburridísima. Entonces, marcamos las diferencias de todos, incluidas las de este guagua. Entonces yo les decía, todos tenemos necesidad de algo. Usted le encanta hablar, tiene la necesidad de hablar todo el tiempo. Ignacio necesita pararse. Ignacio necesita darse una vuelta y volver a sentarse, pero usted no necesita hacerlo. Y si yo te permito hablar, le voy a permitir a Ignacio que se dé una vuelta y vuelva a sentarse. Entonces era un poco como que el grupo sea un poco más empático con las diferencias de todos, no solo de uno. Entonces fue genial porque me di cuenta que el grupo, o sea, tú dices, qué lindo grupo que le tocó a este guagua. No, viene mucho de la profe, lo que ha trabajado y lo que ha puesto para que los guaguas puedan llegar a ser empáticos. Entonces, claro, si es que algún profesor distinto venía o algo y le preguntaba el nombre a este guagua que se llama Ignacio y él obviamente no responde porque él está con terapias de lenguaje, pero él tiene un autismo hoy por hoy donde él no habla. No tenemos bueno, está en varias terapias para que esto pueda en algo ayudarle, ¿no? Sin embargo, es un niño súper inteligente. Entonces, cuando llegaba alguien nuevo o diferente y preguntaba, ¿cómo te llamas? Entonces, los guaguas era un apoyo de parte de ellos, ¿no? Y le decían, él no habla, pero se llama Ignacio. Entonces, te das cuenta que los guaguas pueden ayudar muchísimo, el grupo puede ayudar muchísimo a niños con diferentes necesidades, no solo una o solo esta, ¿no? Incluso en otras también. Entonces, me di cuenta de esa parte, ¿no? Que el poner eh, a la vista, súper visibles, todas las diferencias nos hacía a todos distintos. Entonces, todos teníamos que acoplarnos a todos. Entonces, creo que esa fue la mejor parte de lograr que el grupo sea súper empático y le ayude a este guagua a que termine el año tan bien como lo está haciendo ahorita. Yo quería preguntarle a otra profe, ¿cómo cree usted que se puede desarrollar un niño, en este caso con autismo o con alguna necesidad educativa? ¿Cómo puede desarrollar su motricidad fina y su motricidad gruesa? Yo creo que hay casos y casos. Es la primera vez en la vida que yo trabajo con un niño en algo diferente.
nunca he trabajado o nunca he tenido la oportunidad que tengo este año que se está terminando, pero sí me doy cuenta que todos son diferentes. A cada uno le gusta algo y le disgusta muchísimo otra cosa. Entonces, te digo desde esta pequeña experiencia que he tenido, a él es excelente en motricidad gruesa, súper bueno, excelente. Sube, baja, corre, salta, viene, va, súper bien. No tiene problema en andar descalzo, texturas, pero con sus pies, con sus manos es un poquito más reservado, no le gusta tocar cualquier cosa, llora. Entonces es un poco también tratar de crear curiosidad, pero también respetar mucho lo que él no quiere hacer. Por ejemplo, en algún momento trabajamos en centros, nosotros trabajamos por la metodología de centros de aprendizaje y trabajábamos con el tema de los bichos. Entonces hicimos una mezcla con témpera, agua, maicena y adentro habían bichos y ellos tenían que coger los bichos, buscarles, meter las manos. Entonces él, claro, él no quería tocar la mezcla, pero quería los bichos que estaban adentro. Entonces fue un poco como, ok, no hay lío, yo te ayudo con uno, tú trata de hacer con otro. Incluso le di opciones a él, o sea, la parte sensorial le costaba muchísimo. Y yo le decía, si tú no quieres meter las manos, busca otra opción, ¿qué puedes hacer? Entonces, claro, a él no se le ocurrió de lleno, pero alguien le dio la idea, coge una cuchara. Entonces, cogía una cuchara y sacaba los bichitos. Entonces, creo que la parte, hay que respetar mucho sus tiempos y todo en general, porque con ellos no puedes presionar mucho. Entonces, creo que mientras vayas despacio a lo que ellos te permiten, vas logrando. O sea, no es algo que tú puedas decir, mañana trabajamos y lo hacemos y con esto también. Dependes mucho de ellos, dependes muchísimo de ellos. Claro que sí, cuando él tocaba los bichos se ensuciaba un poco. Entonces, eso ponte, yo sé que estamos hablando en la parte sensorial, pero esto trasladémosle a la parte de motricidad fina. Por ejemplo, cada día que él toca más plastilina, que él logra meter un poquito más las manos en mezclas como estas, estamos ayudando en la motricidad fina, todo lo sensorial. Entonces, claro, ahorita él no tiene una buena presión y prensión de la pinza dactilar, pero con toda su mano, aunque él tiene aún hace con toda la mano, sostiene el lápiz, él ya dibuja un esquema corporal que tiene sentido. Entonces, para mí son logros pequeñitos, aparentemente pequeñitos, pero para mí son inmensos. ¿Sí? Eso. Yo también le voy a hacer una pregunta, profe. Usted como docente, al momento de tener a sus niños en aula, por A o B motivo se da cuenta que algún niño tiene una condición especial. ¿Cómo hace como para llegar a los padres sin que sientan que se está juzgando a sus hijos? Porque en ocasiones ellos no aceptan que su pequeño tiene alguna condición especial. Sí, yo creo que los papás en el fondo sí sabemos y no queremos aceptarlo nunca. Y claro, va justo por ahí, ¿no? Yo siempre inicio una reunión con los papás dando las mejores características de los niños para que sea mucho más fácil luego asimilar lo que tengas que decir y todo. Pero también les pongo a ellos un poco como ellos también tienen la responsabilidad de decirlo, ¿no? Es como, ¿cómo le ven ustedes en casa? Entonces, de ellos tiene que salir un poco esa reflexión de cómo le veo a mi hijo en casa, cómo le veo cuando vamos a una fiesta infantil, cómo le veo en un parque infantil. Entonces, los pequeños, las pequeñas ideas que ellos me vayan diciendo como que, bueno, sí, no le veo tan sociable o no le veo como que le gusta compartir o no le veo. Entonces yo parto de eso, ¿sí? Yo lo primero que hago es tratar que ellos puedan reflexionar cómo ven eso en casa y partir de ahí. Entonces es como lo mismo que usted ve aquí está pasando acá. Entonces, por ejemplo, no se relaciona con nadie, prefiere jugar solo o me busca a mí todo el tiempo, etcétera. Entonces, en este momento hacemos como que los papás mismos no salió de mí, salió de ellos. Entonces, los papás de ley
están mucho más abiertos a lo que tú vayas a decir. Entonces empiezas como, hemos realizado alguna vez alguna evaluación o alguna cosa así. Entonces están mucho más abiertos el momento que ellos logran tener o logran hacer la reflexión, pero es importante que sepamos como docentes hacer las preguntas correctas y no etiquetar, de inicio no etiquetar, porque no sabes, puede ser que no tuvo un buen día, yo qué sé, lo que sea. Entonces, de inicio no etiquetar, no usamos esas palabras ni con los papás ni con los niños. Entonces, si se ha dado cuenta que es diferente, sí, entonces, bueno, ¿qué le parece si hacemos una evaluación o alguna cosa que nos diga? Y también hacerles un poco entender que no, las evaluaciones no son justamente para etiquetar a los niños, sino que nos dan herramientas a nosotros como profes y a ellos como papás para ayudarles a los niños. Entonces, creo que va por ahí. Listo, Magíster. Agradecemos su Otra, participación. otra preguntita, por favor, la última ya, que me ayude. Sería usted, ¿cómo organiza sus clases antes de impartir las actividades a los pequeños? ¿Cómo decir, porque tiene un pequeño con capacidades especiales, cómo se organiza para poder llegar a... Verás, eh, gracias, Tati. Yo me di cuenta que a este guagua le ayuda mucho los pictogramas. Entonces, generalmente la instrucción la doy al inicio de la actividad, doy la instrucción y cuando todos empiezan a trabajar, le cojo personalmente a este guagua, le llevo conmigo a donde esté o si es que tengo pictogramas ya impresos o si no, yo voy dibujando en el pizarrón y le explico cuál va a ser el paso 1, cuál va a ser el paso 2, cuál va a ser el paso 3. ¿Estamos? Estamos. Entonces vamos y trabaje. Es un poco... Es para todos cuando hago las imágenes, pero con él tengo que centrar la atención uno a uno, porque aunque yo ponga pictogramas en el pizarrón, él necesita uno a uno. Entonces, sí es necesario hacer estas como pausas entre unos y otros. Y luego cuando terminamos, generalmente él acaba y ya sabe las rutinas. Eso es impresionante. Ya tiene las rutinas de la clase, termina su trabajo, él va y cuelga su trabajo y se pone a jugar o empieza a caminar alrededor de la clase mirando al resto y cosas así, que es algo que generalmente él hace. Entonces, esa sería, creo yo, la parte... o la única estrategia que hoy por hoy he necesitado y que me ha funcionado con este guagua cuando empiezo y finalizo las actividades. Gracias, Magíster. Listo, Magíster. Agradecemos su participación y que nos haya respondido todas nuestras dudas. Que tenga una excelente tarde. Gracias también, chicas, que estén bien. Chao. Gracias. Gracias, Chao, Magíster. profe. Gracias. Gracias, Magíster.